comentando que ayer, la noticia más importante en tecnología esta semana es el listado en la bolsa de valores de Coinbase, una compañía que se dedica a hacer compra y venta de monedas digitales, criptomonedas. Uh-huh. Coinbase hizo el listado directo ayer en el Nasdaq. Interesante, esto es una compañía del 2012, es que montan esta compañita, y cuando la montan, uno de los inversionistas principales invirtió $150,000. ¿Sabe cuánto vale la compañía el día de ayer? ¿Cuánto vale? A ver. Ay, es que esta economía que estamos viviendo es de locos. No me digas. Sobre $60 billones. Ay, Dios mío. Oye, eso, bueno. Sobre $60 billones. Una compañía que comenzó con $150,000 en el 2012, o sea, en 8 años. ¿Cuántas veces tú has tenido que invertir eso? 60 billones. No, yo ni los he tenido ni los tendré, papá. no me quedo, tú sabes, la mansión que Dios me tiene en el cielo vale mucho más que eso, pero... Lo que está pasando con la tecnología ahora mismo es una cosa que uno no puede explicarse. Interesante para que veas los ejemplos de las cosas que yo digo, es que no tiene lógica lo que está pasando. Coinbase se va a público ayer y arrastra hacia arriba a una moneda que se llama Dogecoin. Ajá. Este Dogecoin lo hemos comentado varias veces porque esta es una moneda que comenzó como una broma. Una persona agarró un meme y dijo, esto de hacer moneda es tan fácil que yo voy a hacer una. y Dogecoin, ayer, el market cap de Dogecoin era $16 billones. ¿Cómo? Una broma, el chistecito. ¿Qué tú me dices? El chistecito que comenzó con $100, ayer tenía $16 billones. Pero no solamente eso, lo interesante es que Coinbase, que es la razón por la que Dogecoin estaba subiendo, no hace transacciones con Dogecoin, porque ellos no creen en esa moneda. O sea, está subiendo algo que es increíble que esté subiendo porque no tiene que ver una cosa con la otra. Peor aún, y me está escribiendo ahora mismo un amigo mío de Puerto Rico, Avieser, me acaba de escribir que la esposa lo está escuchando. Ese señor, Avieser, en enero me llama y me dice, Alex, Dogecoin es la que va para arriba. Y yo lo confío muchísimo en él, y yo le digo, déjame verificar si es verdad. Y entonces veo el montón de cosas diciendo que eso va para arriba, incluyendo Elon Musk, que es uno de los promotores de esa moneda. En ese momento, en enero, cuando él me dice esto, porque esto es lo interesante de todas estas cosas, en enero cuando él menciona esto, el valor de la moneda de Dogecoin era, anota por ahí para que saquen los números, a ver. .0046 de un centavo. O sea, no es que es medio centavo, es .0046 de un centavo. O sea que con $1 tú comprabas un montón de Dogecoin. Al día de ayer, esa misma moneda tenía un valor de 14 centavos. O sea, 6,752% de ganancia. 6,752% de ganancia. Pero aquí viene como yo digo, el cherry en el top de Revolú. Ajá. Cuando empezó el revolú de que compren Dogecoin, ningún ciudadano americano podía comprar, porque estaba baneada en los Estados Unidos. El mundo compró de esas monedas, y luego que el mundo compra de esas monedas, dejan a los ciudadanos americanos entrar, ahora a través de Robinhood. O sea, que mucho del dinero de los incentivos que ha dado el gobierno de los Estados Unidos
lo hemos movido a otros países a través de estas plataformas en donde uno está invirtiendo en monedas que realmente no tienen ningún valor tecnológico. Simplemente son especulativas totalmente. Estamos hablando de billones de dólares que se están yendo de los Estados Unidos al mundo. Alex, ¿eso fue a propósito, o sea, prohibirlo en Estados Unidos? ¿Hay una razón que justificara por qué en el resto del mundo estuvo disponible, pero en Estados Unidos no? Ese es el miedo mío, que pasan cosas que uno no sabe si es que están tan bien cuadradas o son casualidades. Porque volvemos otra vez, estamos hablando de billones de dólares que se están yendo de Estados Unidos a apuestas. Literalmente estos son apuestas que uno no tiene ningún tipo de control y que el gobierno de cierta forma lo está permitiendo o lo está legalizando, porque al dejar que Coinbase se convierta en una compañía pública, tú estás de cierta forma permitiendo que esto va a seguir, igualito que hicieron con la marihuana, que sigue siendo ilegal a nivel de federal, pero permitieron que cada estado hiciera lo que le diera la gana, y ahora es una industria tan grande que prácticamente está garantizado que eventualmente la van a legalizar a nivel federal. Pues aquí están jugando este mismo juego en donde voy a dejar que la gente siga jugando, apostando, que algunos se den una mondá, como yo digo, porque aquí hay un montón de gente que va a ganar dinero, pero hay otro montón que va a perder dinero en cantidades industriales. Ajá. Y lo están dejando intencionalmente para que cuando entren las regulaciones sea la gente lo que lo pida. Yo siempre digo que aquí el truco es, vamos a dejar que se den el cantazo para que luego nos llamen y nosotros ser los héroes. ¿De verdad tú crees que ese es el esquema? Esa es la manera, eso es lo que va a pasar. Esa es la manera en que yo lo veo, porque es que no tiene lógica los movimientos que hacen. Por ejemplo, mira esto. Bitcoin supuestamente es una plataforma segura que a través de la criptografía garantiza que nadie puede hackear esa plataforma y que el valor que tiene la moneda se mantiene, porque las monedas son solamente 21 millones de monedas y se acabó. Pero eso es lo interesante de este revolú. Es un programa de computadora que nadie puede modificar y nadie sabe quién lo hizo. Y no sabemos si en el mismo programa hay un código de destrucción. Imagínate que al final del juego venga y se desaparezca el programa. Alex, ¿en serio que no se sabe quién creó el Bitcoin? No, Bitcoin es un proyecto anónimo en donde no se sabe quién lo hizo ni cuál es la programación que hay, porque lo interesante de esta programación es que ella misma se sigue complicando para que sea más difícil cada vez crear un nuevo Bitcoin, lo que se llama farming, o que le llaman, uno tiene una finca o una pequeña finca que en lugar de producir tomate, produce Bitcoin. Y la manera en que tú produces Bitcoin es con la cantidad de potencia de computadora que tú tengas. Y entre más potencia de computadora tú tengas, más Bitcoins puedes producir. Cuando esto comenzó, eran bien económicos los Bitcoins y costaban décimas de centavos, porque con una computadora normal tú podías producir Bitcoin. Ahora tienen que hacer una granja de computadoras. Son cientos y miles de computadoras, todas conectadas, consumiendo energía eléctrica para que el programa corra. Y ya a nivel mundial, la cantidad de energía requerida para que la plataforma de Bitcoin funcione es más que toda la energía eléctrica de Argentina. O sea, es más que un país para que esta plataforma funcione. Y esa energía la está pagando cada persona que cree en esta plataforma y que tiene su computadora conectada al internet para que esto funcione. Y la razón que ellos la tienen conectada es el incentivo de que estoy produciendo Bitcoin. Y eso es totalmente anónimo. Anónimo todo el tiempo y nadie sabe quién está en esto ni nada, esto y el mundo, aunque sabemos por la cantidad de energía que se consume
que la mayoría de los bitcoins se están produciendo en China. Eso te Y iba en a decir Corea. que de algún lado tiene que haber una sospecha por algo, entonces se cree Y que en Rusia. O sea, Ok. estamos hablando que sabemos que son países que no necesariamente son amigos de nosotros, ajá, que ellos son los que tienen la mayoría de la inversión en este tipo de plataformas. Sin embargo, estamos permitiendo que todo el mundo apueste a esto, a ver qué pasa, y que todo el mundo, por la ventaja de la tecnología, confiamos en que tienen buena fe y que al final alguien no va a pagar el switch, y se desaparecieron billones, cientos de billones, no decenas, ya estamos en los cientos de billones de dólares que se pueden desaparecer si la programación así lo dice. Y nadie sabe lo que tiene la programación. y como con tantos adelantos que, verdad, estamos viviendo cada vez son más, que siga anónimo, ¿cómo es posible? Porque el programa es intencional. O sea, lo interesante de la criptomoneda es que eso está basado en lo que se llaman enlaces de blockchain o cadena de enlaces, ¿verdad? En donde ninguna computadora tiene el programa completo. Todas las computadoras tienen el mismo programa y para que el programa funcione, todas tienen que estar a la vez funcionando. Nadie puede hackear una computadora porque tendría que hackear todas las computadoras que están conectadas a la plataforma a la vez. Eso es lo que le da la seguridad. Y eso es lo que permite que la tecnología de blockchain sea tan valiosa. Yo no estoy en contra de esa tecnología. Yo estoy a favor de esa tecnología si está creada por un gobierno que uno confíe en él. Pero yo no puedo confiar en una plataforma que es anónima desde el principio y que nadie sabe quién la hizo y con qué propósito la hizo. Más interesante a esto es lo siguiente. Mira este ejemplo, y aquí es que yo te digo que esto es una loquera. Dogecoin, la moneda esta que yo digo que empezó como una broma, Ajá. es una moneda clonada de otra moneda que se llama Litecoin, que también es de blockchain. Y esta moneda tiene una plataforma bien definida, tiene lo que se le llama los white papers, es una plataforma bien definida y tiene una cantidad máxima de esa moneda. O sea, cuando el programa corre completo, solamente hay esta cierta cantidad de moneda y nadie puede crecer más que eso. Eso le llama una cantidad finita. Y la razón de eso es la única manera de tú mantener de alguna forma el valor de una moneda es que la cantidad sea finita, que haya un límite en la cantidad de moneda. Igual que el oro. El oro es valioso porque hay solamente cierta cantidad de oro en el planeta y no hay manera de convertir otros metales en oro. En el momento en que se pudieran convertir otros metales en oro, como estaban con la alquimia, el valor del oro desaparece. Pues Dogecoin pueden producir la cantidad que le dé la gana ilimitada. El dueño que hizo esto en cualquier momento puede hacer clic en el teclado y hacer 1 millón más de moneda. O 3 o 5 millones o 50 millones mañana. Y las vende al precio que están ahora, 15 centavos, hasta 14 centavos. O 1 billón, él puede hacer mañana 1 billón de moneda. Esta es una de las que se espera que crezca el valor. Esta es la que están empujando ahora mismo todo el mundo, tipo lo que hicieron con GameStop. Esta es la que yo menciono, que costaba centésimas de centavos en enero, porque no tiene ninguna lógica, y que al día de ayer cuesta 14 centavos cada una, porque supuestamente las criptomonedas van a ser legales, aunque la plataforma que listaron en el stock market no cree en la moneda esta que está subiendo. Qué absurdo, mano, pero Alex, ¿cómo tú te explicas ese nivel de locura? Máxime cuando tiene que ver con billete, con dinero. Dinero en cantidades grandes, y que la única razón que esto está pasando, este es un problema adicional de lo que ustedes estaban mencionando esta mañana, de los incentivos, tratando de ayudar a la gente se ha vuelto loca y está agarrando todo ese dinero y lo está apostando. Como no les cuesta, Exacto. pues mira, me llegaron 1,000 pesos, pues lo voy a apostar en esto a ver. Y lo interesante es que le ha funcionado a algunos. Hay gente que ha apostado $1,000 y se han hecho millonarios. Wow. O sea que vamos a terminar también con una sociedad adictiva a eso. Es un juego, Sí. literalmente es un juego. Mira, aquí yo tengo un ejemplo específico de una persona que invirtió Ajá. $300,000
es una cantidad significativa, Sí. $300,000, a Muchacho. $6 cada una de las monedas que compró en el 2012. Ajá. ¿Tú sabes cuánto dinero tiene ese señor ahora? ¿Cuánto? 3.2 billones, o sea, 3.200 millones de dólares en 9 años, Mira para allá. sin trabajar. Muchacho, que lo saque de ahí, porque si apagan el switch, como tú dices, lo Exacto. pierde. Exacto. Eso es lo interesante aquí. Pero entonces aquí tienes la avaricia que no los Ajá. deja quitarse. Ajá. Porque ha pasado, por ejemplo, entre los ejemplos que estoy mencionando aquí, hay gente que se ha ganado de un día para otro 7, 8 mil, 10 mil dólares. Dice, wow, los voy a sacar. No, porque si los hubieras dejado un día antes, te hubieras ganado 60,000. Un día más. Ajá. Y los dejaba un día más y estabas en los 250,000. Ahora lo dejabas un tercer día y estabas en cero. Exacto. Porque el ejemplo que estoy mencionando ahora mismo es dos compañías. Una se llamaba BitConnect, que fue un Ponzi Scheme gigantesco, que se llevaron 4 billones de dólares. Y el otro se llama OneCoin, que la fundadora se llevó 16 billones y todavía la están buscando. Todavía la están buscando. Alex, pero ven acá, de acuerdo a lo que tú has averiguado y sabes, yo estaba hablando con una persona que está bien metido en ese mundo y yo le preguntaba si él quisiera sacar parte de ese dinero al mundo real. Él me decía que, por ejemplo, Estados Unidos ha establecido unas reglas y unas leyes donde ese dinero tributaría. O sea, yo tengo que descubrirle al gobierno el dinero que estoy transfiriendo, lo que estoy haciendo en dólares, transfiriéndolo a dólares a una al sistema bancario de acá, en el cual yo tendría una cuenta, por ejemplo, y ahí entonces pago un tax al gobierno para yo hacer eso legal. De lo contrario, si no quiero pagar taxes a nivel de gobierno, tengo que dejarlo en el sistema, pero el sistema tampoco es una garantía de que yo no voy a perder ese dinero. Tienes que dejarlo en la mesa de juego. Esas son las loqueras. Mira Exacto, lo que hay hay. que darle a la mesa de Exactamente juego. como lo mencionas. A la que lo conviertes en dólares, Ajá. tienes que tributar automáticamente. Tienes que tributar y el gobierno se va a quedar con una cantidad bien grande porque estás tributando en Sí. cantidades enormes. Estás en el bracket más alto. Ajá. Y no solamente en el bracket más alto de lo que te acabas de ganar con los criptomonedas. Ahora cambia tu bracket personal y todo lo que te ganes, donde sea que te lo ganes, está en ese bracket. O sea, te cambia tu realidad. ¿Qué sucede? Eso invita a la gente a quedarse en la mesa de juego digital, como yo le llamo. Exacto. Y hay una empresa que se llama Birch, una de las monedas se llama el Birch, que supuestamente es 1 a 1 con el dólar Estados Unidos. O sea, esto lo que significa que esta moneda sí es estable y que casi siempre va a estar más o menos 1 centavo o 2 centavos por arriba o por abajo del dólar americano, pero va a ser exactamente igual. Así que es un safe haven, como dicen, o un sitio en donde tener tu dinero a salvo. Excepto que esta moneda es digital, nadie sabe tampoco dónde está esta moneda, ni quién la tiene, y con un Esto sí es se la pueden apagar increíble. mañana. Increíble. Esto es todo un mundo fantasma, ¿no? Sí. Y entonces esa moneda, en el caso de esa moneda, ya está casi en los 12 billones de dólares también de valor. Wow. Y esto no hay nadie regulándolo, no hay un banco que sepa así, mira, porque originalmente ellos decían, no, por cada moneda que nosotros hagamos, vamos a tener $1 en la cuenta de banco en algún lado. Y comenzaron, sí, al principio habían como 60, 70 millones de dólares en una cuenta en Suiza, y sí, había una gente contando, que sí, mira, una tercera compañía contando, hay 60 millones. De momento vino el boom y se dispararon a los billones de dólares, y la compañía que los estaba que estaba haciendo la contabilidad se quitó, públicamente lo mencionó y dijo, mira, yo me tengo que quitar porque no me están dando acceso, ya yo no sé si en verdad tienen el dinero o no, y no nos dejan contar. O sea, te están dando el warning. Exacto. Y con todo y con eso la gente, no, yo voy a cambiar mis monedas Bitcoin por esta otra que sí es segura. Esto es tipo película, ¿verdad que sí? Sí, es una, sí. Es una loquera, Tipo tipo película.
Eso es como una película que yo vi, que una compañía, ¿verdad? Más o menos inversiones, y cuando uno de los empleados va a trabajar, resulta que ya la compañía no existía, no aparecía registrado, como que nunca trabajó ahí. No sé cómo se llama la película, pero algo así me suena esto, como que de repente se apague. Ajá. Ayer murió Bernie Madoff, el Ponzi Scheme que hubo en los Estados Unidos en la bolsa de valores, el Ponzi Scheme más grande del mundo, que se desaparecieron billones de dólares, y era eso, la gente le entregaba literalmente su dinero y él te daba un papelito que decía, mira, lo tengo aquí, está ganando, pero era un papelito. Ajá. Dios mío. Porque por el otro lado, según tú le dabas el dinero, lo estaba gastando. Ajá. Uh-huh. Pero estos Ponzi Scheme casi siempre son de personas, individuos que son los que están en el, como uno dice, en el revolú, y están en el país. Pero este otro, el de las criptomonedas, es un Ponzi Scheme. No digo no todas, pero algunos de ellos, voy a aclarar, no estoy diciendo que todas las criptomonedas son ilegales o que son Ponzi Scheme. Hay, y yo siempre digo aquí, usted es responsable de hacer la investigación y de apostar o de invertir en lo que usted quiera. Estamos diciendo que todas son malas. Mira, pero algunas de ellas son tan riesgosas que es absurdo. Alex, mira, hay un oyente de Nueva Vida a través del Messenger que está preguntando que ya que estamos hablando acerca de las monedas, si hay alguna información acerca de la gente que, como ella, hizo una inversión en dinares. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo de cuando tú estás vendiendo una inversión solamente por el poder especulativo. Supuestamente una de las razones para invertir en dinares era que los dinares iban a volver al valor original que tenía la moneda de Irak antes de la guerra. Eso nunca ha pasado porque no había una cantidad definida de cuántos dinares iban a imprimir. Por consiguiente, es papel de colores. Y tú cambiaste dólares por papel de colores, y nadie sabe si algún día va a subir o no. La realidad es que ya van 20 años desde que esa moda empezó. Wow, 20 años, pero podemos ¿Se pueden seguir guardando? No, puedes levantar el Museo del Dinar Boricua, cobrar la entrada y recuperas algo. Y fueron mucha gente la que invirtió y que les decían, no, en unas semanas que esto va a subir, no, en 2 meses, no, y el año que viene, no, ahora sí que sí. Y ya llevamos un tiempo. Y la gente lo guarda. A ver, volvemos otra vez, uno no sabe, estos son apuestas especulativas, y ese es el riesgo que te corre. Por eso yo siempre digo, cuando usted vaya a invertir en este tipo de inversión, solamente invierta lo que usted sabe que puede perder, que no le va a afectar. Pero no se deje llevar por el fondo de que gané hoy y vaya y hipoteque la casa como ha pasado, o meta todos los ahorros, porque ahora sí que voy a ganar en grande, porque puede coger un cantazo grande. Exacto. Triste. Tremendo. Alex, gracias por esta tremenda escuelita. Yo no sé, a los que tienen moneda digital, que aunque el gobierno se quede con parte, que saquen ese dinero al mundo real, porque de lo contrario sigue siendo algo intangible que existe ahí en el mundo digital, pero no le está sacando ningún beneficio real. Cautela es la clave, y cautela a todos los niveles. Ahora mismo incluso Las Vegas acaba de anunciar que va a permitir, óyete esta loquera, y con esto termino, esto es increíble, una ciudad, una criptociudad, o sea, una ciudad completa en donde está basado todo en la economía de criptomonedas, que incluye su propio gobierno y su propia moneda. Oye, vaya. Mira eso. Lo pueden buscar en internet ahora mismo. Ayer el gobernador de Las Vegas lo propuso, una ciudad con su propio gobierno y su propia moneda. Una última pregunta, ¿esto tiene alguna relación, todo este mercado, tiene alguna relación con el llamado reseteo económico? Si cogen el cantazo tan grande que yo estoy avisando, esa es la razón de reseteo. Ajá, okay. Ahí es que va a venir la crisis económica mundial, porque cuando esto apague en el switch, ahí es que la gente va a pedir el reseteo. Okay. Acuérdate que la clave para que el reseteo funcione es que la gente lo pida.
Ay. Excelente. Gracias, Alex. Tremenda Cuestión de escuelita, tiempo, papá. sí. Oye, cuando tú dijiste reseteo, se apagó todo. Sí, Dios bueno, el mío. poder. El Bendiciones poder. para todos. Alex no lo sabe, pero se fue la luz. Alex no aquí. lo sabe. Cuando te dijo, eso es reseteo, mira, Alex, se apagó todo aquí, todo. Sí, se No, fue no, la y luz. el gobierno chino por decir estas cosas hoy no le Exacto. permitió que lo veamos vía Skype. Exacto. Exactamente. Sí. Ay, Un Alex. abrazo, Alex Dios Ochar. te cuide, papá. Se fue hace Gracias, rato. bendiciones para todos. Me preocupé cuando digo nada. Yo también. Bueno, continuamos un poquito más adelante. Adoración Backstage con Lorel Quiles y mucho